La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Estamos en Ávila y cuando aquí se hablan, bueno, de mujeres famosas, pues se habla de Santa Teresa de Ávila o, por ejemplo, de Isabel la Católica. Pero hay una mujer que sí que merece también estar en este, yo diría, triunvirato. Y no es ni más ni menos que Ximena Blázquez, o Ximena Blázquez. Creo que tienes por ahí, aparte, unas imágenes, dos imágenes que puedes ir poniendo. Todas estas son de Santa Teresa, del otro grupo. Pero digo, ¿por qué? Porque, bueno, Ximena Blázquez lo que hizo fue salvar la ciudad en lo que sería el siglo XI, alrededor del año 1108, 1109, siglo XII, perdón, a principios del siglo XII, en el que, bueno, estamos hablando de la Edad Media, en lo que era en la meseta castellana, un periodo muy turbulento, en el que estaban todas las tropas musulmanes para entrar y estaban, bueno, había una serie de reyertas, y sí es cierto que la ciudad de Ávila era muy difícil de tomar, muy difícil sobre todo precisamente por las famosas murallas, que por cierto no ha salido ni tan solo cuando se ha hablado de los berracos, que también hay berracos metidos dentro de los sillares de las murallas. Siguen apareciendo continuamente. Siguen apareciendo, ¿no? Siguen apareciendo. Bueno, hay berracos, hay tumbas romanas, hay un poquitín de todo, ¿no? Pero eso es para hacerse el recorrido, los 2 kilómetros 800 metros o algo así, que son las murallas, y que la gente, los oyentes los vayan descubriendo. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, pues la única manera, como digo, de tomar la ciudad era, pues, como quien dice, por sorpresa o por un error. Y ese error, bueno, pues tuvo lugar en un momento determinado cuando las tropas, la soldadesca que estaba en Ávila, pues fue en dirección al puerto de Menga, porque bueno, ahí estaban y se llevaron a todos los hombres con edad de luchar, etcétera, etcétera, esperando ahí encontrarse con las tropas musulmanas. Y es de aquí que no dejó de ser una especie de celada, porque mientras pensaban que todos los hombres saldrían hacia allí, de esa manera sí que podrían entrar en la ciudad. Pero ahí es donde entra en cuestión doña Ximena. Y digo entra porque, como su marido, que era, bueno, el alcalde de la ciudad, había salido, pues ella se quedó un poquitín al mando del tema. Y se quedó al mando hasta el punto de que en el momento en el que vio las tropas musulmanas daban el primer atisbo en el horizonte de aparecer, claro, de repente se encontró que en la ciudad solo había mujeres, niños, ancianos y 4 hombres. Y dijo: ¿y cómo lo solucionamos esto? Tenemos un problema. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues doña Ximena tomó la iniciativa y de repente decidió reunir a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los ancianos y vestirlos con los ropajes que tenían ahí de guerreros. Les puso también los sombreros, que además de ahí también viene un poquitín una relación especial que tiene el apellido Sombreros con la ciudad de Ávila. Y entonces lo fueron colocando, bueno, y con teas encendidas lo fueron colocando en diferentes lugares de la muralla. No solo eso, sino que además haciendo ruido y tocando las trompetas de guerra. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que ante esta circunstancia, el jefe de los musulmanes pensó: uy, pues no se han ido todas las tropas, la ciudad sigue estando llena de hombres, con lo cual no podemos atacar, y se retiraron. De tal manera que, bueno, pues intentaron, tras ese breve intento de asedio, se dieron media vuelta, se marcharon y doña Ximena había salvado la ciudad. Hasta tal punto que el rey, si no me equivoco fue Alfonso VI de Castilla, pues le concedió el privilegio a que, bueno, todos los descendientes, todas las mujeres descendientes de doña Ximena pudieran estar precisamente en todas las reuniones y tomar partido y votar en todo lo que fuera referente del ayuntamiento. Y no sé, incluso una de las imágenes, fíjate si es importante, que no sé si la has encontrado, una de las imágenes que es precisamente unos azulejos que están
en la famosa Plaza de España de Sevilla. Este es el azulejo, el que hace mención, bueno, arriba no se ve, que arriba aparecería lo que es el castillo, el nombre de Ávila. Sabéis que en la Plaza de España de Sevilla está así, y además ha aparecido hasta en películas de la Guerra de las Galaxias, pues aparecen las diferentes provincias. Bueno, pues encima Ávila está representada precisamente por Ximena Blázquez y enfrentándose a las tropas y salvando la ciudad. Y después de ese homenaje, yo creo que merecidísimo a doña Ximena, sí que voy a entrar en cuestión a hablar precisamente de Santa Teresa. Pero no voy a hablar de Santa Teresa en sí, sino, todos sabéis que el cuerpo de Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús está incorrupto, bueno, o estaba incorrupto, ¿no? Y lo que es lo peor, que de su cuerpo se hicieron reliquias. Y no una ni dos, sino muchísimas reliquias. Reliquias, como yo digo, reliquias por doquier. Fijaros, ya la noche que murió Santa Teresa de Jesús, pues de hecho fue la noche más larga de la historia. No sé si eso lo sabéis. Una noche que duró 10 días. ¿Cómo va a durar la noche 10 días? Pues fíjate, del 4 al 15 de octubre, o sea, del 4 al 14 de octubre de 1582. Y eso se explica porque esa noche, ese entre el ocaso y el amanecer, sirvieron para poner de acuerdo el tiempo de de dos estilos, tanto el de los hombres como el de los astros. ¿Por qué? Pues porque entraba en vigor esa noche el calendario gregoriano. Ah, que tiene truco. Claro, tiene truco. Vale, estaba vale. el Papa Gregorio, XV, que sustituyó a lo que fue el antiguo que utilizaba el calendario de Julio César, y es el que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, pues en esa noche irrepetible en la historia fue cuando Teresa de Cepeda pues decidió, bueno, pues expirar. Y como antes decía, aunque parezca mentira, no fue la primera muerte que tuvo. Esa fue la segunda muerte, porque la primera muerte, como decía Marcos en la intervención, bueno, pues fue cuando hace unos 45 años atrás, en lo que era en agosto de 1537, la dieron por muerta, precisamente, bueno, pues por una especie de un paroxismo. Estuvo 4 días en estado cataléptico y precisamente le dieron la extremunción, hicieron todos los ritos funerarios, pero no la llegaron a enterrar. Fíjate, por cuestión del padre, porque estaba ahí en el féretro, estaba, bueno, en la encarnación, estaba abierta la tapa, y entonces el padre, entre llantos y abrazos, se negaba a que la enterraran. Bueno, pues al 4.º día, curiosamente, volvió en vida, y lo primero que hizo fue pedir confesión y una comunión, y la comunión, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero extender. Vamos a lo que es su auténtica muerte, porque bueno, a partir de ahí, tal cual fue ella enterrada en el convento de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, ella ya a partir de ahí emprendió lo que fue su camino hacia los altares. De hecho, lo que fue su canonización fue muy sonada, pero no solo porque fue su canonización, tuvo también ahí una cuestión política. Era, ahora que estamos en el periodo del Mundial de Fútbol, fue algo así como un 4-0, España 4, Francia 0. ¿Por qué? Porque fue una lucha política en la que en ese momento precisamente no se canonizó a ningún santo o santa francés, y sí que se canonizaron a 4 españoles. Y vaya 4, por una parte tenemos a Teresa de Jesús, por otra parte tenemos a Ignacio de Loyola, como no, a Francisco Javier, y también, ya que nosotros venimos de Madrid, pues al patrón de Madrid, lo que era Isidro Labrador. O sea que fíjate tú, en ese excelso día, pues bueno, la goleada a Francia fue total, ¿no? ¿Se celebró como tal? Bueno, yo me imagino, y con bota y con buen vino, como debe ser. Pero bueno, lo que sí es cierto es que tampoco me voy a adelantar, pero sí que se tenía mucha prisa por nombrar a santa de una vez a Teresa de Ávila. Y tanto que no se esperó ni tan solo un año a que pasara, sino que tan solo fueron 9 meses
para exhumar el cadáver y, bueno, había un prisa. Y todo eso era bastante normal, ya que, bueno, a ver, hoy en día lo de antes de que pase un año exhumar el cadáver es una verdadera locura. Normalmente, incluso legalmente, creo que son 2 años. Pero en aquel momento, bueno, pues en aquella época era normal porque se esperaba, y más de una personalidad así, lo que se esperaba eran indicios de santidad, indicios que tuviera el difunto, es decir, pues o bien que estuviera incorrupto, olor de santidad, etcétera, etcétera. Y desde luego, a fe que los encontraron, porque cuando... ¿Me estás diciendo que para nombrar santo a alguien sacaban su cuerpo de la tumba? No era necesario. Vale, no era vale, necesario, vale. pero sí que el tema de la incorruptibilidad... Era un indicio. Vamos, era un indicio, era como, vamos, como una bula papal. El 4-0. Era el 10-0. Ya si al cabo de un año abrían la tapa y el cuerpo estaba incorrupto de un santo o alguien a quien el pueblo ya, digamos, adoraba como tal, pues, vamos, tenía todas las papeletas para que fuera canonizado. Y el hecho es que, bueno, pues cuando Jerónimo Gracián, que fue el padre carmelita que abrió el féretro, que además es una de las lumbreras del siglo de oro, como saldrá Jesús, ¿no? Porque era un literato, un médico, un matemático, un hombre de pro, bueno, pues realizó la exhumación, ahí encontró el cuerpo incorrupto, y digo incorrupto, no momificado, fíjate, porque el cuerpo estaba flexible, es decir, no estaba amojamado, no estaba acartonado, todavía estaba flexible. Y bueno, y aquí ya empieza toda la parte macabra de la historia, si hasta aquí no ha sido suficiente, sobre todo por lo que ha dicho Marco. Sí. Porque fíjate, si antes yo estaba hablando ya de 2 muertes, que ya no es poco, imagínate que tuvo 3 entierros. Antes ha dicho Jesús una frase. ¿Cómo has dicho? Los grandes personajes de la historia están enterrados en varios sitios. Algo parecido has dicho. Como tiene que ser. ¿Cómo que como tiene que ser? Pobrecitos míos. Sí, porque si además del mito de la historia cuando estaban vivos se reafirma cuando están muertos y aparecen varias sepulturas, aparecen pues varias exhumaciones del cadáver, pues eso genera mucha más leyenda. Eso le ha pasado pues, en fin, con los grandes literatos del siglo de oro. Todavía estamos buscando a Lope de Vega, todavía estamos buscando al Calderón de la Barca, estamos buscando a Velázquez, en fin, los austriacos siguen buscando a Mozart y nosotros los aragoneses estamos buscando todavía la cabeza de Goya. O sea, ese tipo de cosas son los que acrecienta y magnifica un poco la leyenda del personaje. Y Santa Teresa de Ávila entonces está... Por supuesto, pero fíjate, 2 muertes, 3 entierros y entre ellos lo que yo llamo un descuartizamiento inmoral en nombre de la fe. Y digo un descuartizamiento porque, bueno, parece como que, y en su momento se hizo pues lo que hoy en día sería un moderno sistema de marketing empresarial. Es decir, ¿para qué se descuartizó el cuerpo de la santa? Para que conseguir más devotos en los diferentes puntos. Pero bueno, vamos por partes. Nunca mejor dicho. Ahí está. Bueno, pues cuando el padre Gracián le amputó la famosa mano derecha y se la llevó a las madres carmelitas de San José de Ávila, lo que hizo fue, de buenas a primeras ya, de la mano seccionó el dedo meñique y se lo quedó para él. Así, como diciendo, oye, pues mira, ya que tengo un pedazo de santo en casa, la comisión, una buena David? reliquia y para tener favores. Y bueno, pues 3 años después del fallecimiento, es decir, 2 años después de esta exhumación, ya en 1585, la Orden Carmelita, bueno, pues decidió trasladar el cuerpo de Santa Teresa a donde había nacido y donde había profesado durante todo este tiempo de monja, ¿no? Y entonces lo enterraron allí. Y lo hizo, la Iglesia lo hizo en secreto, precisamente, pues como quien roba un tesoro. Y algo muy importante, porque en ese momento lo que hicieron para compensar a las monjas de Alba de Tormes, lo que hicieron fue, volvieron a amputar al cadáver, ya no solo la mano, sino un brazo entero, que es el brazo que se guarda en el relicario de cristal con forma de V, que ahí tenemos unas imágenes y que pueden ver los devotos, ¿no? Pero bueno, y digo que lo hicieron a hurtadillas, ¿por qué? Porque esa zona pertenecía al duque de Alba. El duque de Alba era el señor del lugar y cuando se dio cuenta que le habían birlado el cuerpo, pues que hizo, montó en cólera y dada su elevada
posición social y todas sus influencias, recurrió directamente al Papa, como no, para que voy a andarme con chiquitas, ¿no? Me pongo en contacto con el Papa Sixto V y, bueno, pues de esa manera ordenaron nuevamente que volvieran a llevar el cuerpo a Alba de Tormes y lo volvieron a enterrar, es decir, lo que es el tercer enterramiento, el tercer y último enterramiento oficial. Pero bueno, desde entonces, desde 1670, el cuerpo, bueno, no ha vuelto a salir de ahí de Alba de Tormes, solo que en aquella época pues lo trasladaron, lo sacaron, le hicieron un arca de plata, comprobaron que seguía incorrupta y bueno, pues ahí permanece bajo 9 llaves. 9 llaves literalmente, porque son 9 llaves las que están. Pero, como he dicho antes, bueno, pues el cuerpo ha sido amputado, descuartizado en varias ocasiones de toda su anatomía para atender a todas esas, la demanda de reliquias que podía haber en la época y, de hecho, que están diseminadas por todo el mundo. Y voy a hacer un pequeño croquis. Fíjate, en Alba de Tormes se encuentra lo que queda del cuerpo, el brazo izquierdo, sí, la mano, y el corazón que está expuesto en el museo. En Roma, en el convento de Santa María de la Scala, se encuentra el pie derecho y la mandíbula. En Lisboa tuvieron lo que fue esa mano cortada que hemos visto por el padre Gracián y que fue entregada ahí a las monjas, ¿no? Luego, posteriormente, en las Carmelitas de Madrid se veneran un pedacito de carne con forma de corazón y al igual que también en las Carmelitas de Malagón y de Valladolid. También le quitaron muelas, que están en Toledo, en Santiago de Compostela y en Ciudad de Puebla, en México. La gente que está aquí ahora mismo, cuando has dicho le quitaron muelas, se han hecho todos... Sí, sí, porque es que ya es el colmo. Luego, bueno, en Ronda, que eso sí que yo no lo entiendo, porque es un tejido blando, dice que parece ser que tienen ahí el ojo izquierdo y junto a lo que es la reliquia que ha tenido más devoción, que es esa mano derecha a la que ahora haré alusión. Pero bueno, luego de lo que es la mano izquierda hay varios dedos cortados que fueron repartidos por diferentes sitios. Está un dedo en París, en Roma, en Ávila creo que también hay otro, en Sevilla, en Bruselas, donde además en Bruselas también tienen una de sus clavículas. Tú fíjate qué desmembramiento. Luego te voy a preguntar qué queda en la tumba. Sí, sí. Bueno, pues fíjate, pero ojo, y aparte de todas estas reliquias corpóreas, también están las que no son reliquias no corporales, que eso ya, bueno, son ciento y la madre, es decir, trocitos de tela mojadas en la sangre, que por lo visto cuando estuvo enferma tenía una herida en la espalda, bueno, pues de ahí fueron tomando los trocitos de tela. Luego también, por ejemplo, el báculo que utilizó en sus últimos años, en su vejez, que se conserva aquí en el monasterio de San José y que de hecho con el 5º centenario ha recorrido todo el mundo, incluso lo tuvo el Papa, lo besó, estuvo ahí en el Vaticano, etcétera, etcétera. También se utiliza el rosario y una de las sandalias que están en el convento de San José aquí en Ávila. En Zaragoza, también, como no, en Zaragoza, está la correa del hábito con el que fue enterrado y del cual destilan unas gotitas de sangre que supuestamente hacen milagros. En Calahorra está el velo. En Granada, la sábana donde permaneció enterrada el tiempo que estuvo ahí en el convento. Y bueno, fíjate, si eso os parece poco, bueno, pues hay otras reliquias más curiosas, como un trozo de silla que perteneció a Santa Teresa, madera del ciprés plantado por ella, o la tierra de la tumba primitiva, es decir, de la primera tumba original. Tela con las reliquias. Pues quedado exhaustos, yo creo que Santa Teresa se ha quedado sin... Pero fíjate, y luego queda la historia, yo creo, más jocosa, la que todo el mundo conocemos, porque además está bueno, unida también al caudillo, a Franco, y que, bueno, pues esa historia es esa mano cortada, esa mano derecha, que en 1599 se llevaron al convento de las Carmelitas en Lisboa. Allí hubo una revolución, la revolución de 1910, que hubo allí bueno, se revocó la monarquía, un poquitín la situación estaba muy mal y entonces las monjas
las carmelitas lo sacaron de Lisboa y huyendo de esa parte revolucionaria, llegaron a España y llegaron hasta el convento que la orden tenía en Ronda, ¿no? Allí en la provincia de Málaga, bueno, pues después de todo este éxodo, estaba allí. Pero salieron de Málaga y se fueron a Malagón o a Malapegor. ¿Por qué? Porque en aquella época también vino precisamente la Guerra Civil Española. Y en la Guerra Civil Española, bueno, pues precisamente Ronda quedó lo que fue el bando republicano. Y mal asunto para una reliquia cristiana. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que consiguieron el coronel José Villalba Rubio, que era curiosamente un coronel pero del bando republicano, lo consiguió sacar dentro de una maleta y lo encontraron ahí dentro de sus objetos personales, y ya fue cuando el general Franco, bueno, pues tomó cartas en el asunto. Él pidió un permiso especial a la Iglesia para llevárselo a su capilla particular, que estaba ahí, bueno, en el palacio, en el Pardo, y desde allí, bueno, pues ha estado durante todos estos años hasta que él falleció. Todos sabréis que lo tenía ahí en la mesita de noche, en su dormitorio, e incluso cuando él, por ejemplo, iba al Palacio Ayete en San Sebastián, se iba de vacaciones o al otro sitio, él mandaba llevarse su mano de Santa Teresa. Y, de hecho, lo veneró hasta la muerte. Cuando él fue llevado al hospital, la mano también fue llevada allí, y ya cuando falleció, afortunadamente, al tiempo después, pues la mano fue devuelta a lo que es a la priora de las Madres Carmelitas, de nuevo en el convento de Ronda, que es donde está. Pero fíjate, David, como parece que todo lo que él hizo para ir a por la mano, tenerla, los permisos que hizo, luego él dice que la mano llegó a él de una forma providencial y que era una inspiración divina para llevar conducir a España por los derroteros. Bueno, él podía decir lo que quisiera, la verdad. Bueno, eso me parece un poco a la historia de la lanza de Longinos. A ver quién le iba a llevar la contraria. La lanza de Longinos con Hitler. Él pensaba igual. Tienes que estar provisto de objetos de poder para que tu conquista, para que tu permanencia en el poder sea mayor, y no solo consiste en tener un poder terrenal, sino también un poder espiritual. Así que Hitler lo enfocó en la lanza de Longinos, Franco lo enfocó en la mano derecha, no podía ser otra. Claro, de Santa Teresa. Ibas en la izquierda, te aseguro que no. Hay una anécdota por ahí, no sé si será verdad o no será verdad, dice que familiares de Franco llega un momento en que se llevan la mano a Estados Unidos, a Nueva York, para mostrarla a un convento, ¿no?, de carmelitas. Y claro, cuando llegan a la frontera de Estados Unidos en Nueva York, pues cuando le enseñan el muestrario y ven ahí una mano disecada, dice, bueno, ¿y esto cómo lo declaramos? Y entonces, pusieron conservas y salazones. Sí. Pero fíjate, yo creo que no era la mano, creo que fue cuando las monjas carmelitas llevaron lo que es el brazo, el brazo por ahí, trozos, será por en trozos. Que lo llaman, porque claro, una mano al menos se ve que es una mano, pero el brazo está así, dicen, no sabe si es una morcilla, que una cecina. Entonces, bueno, pues eso, tuvieron problemas para pasar la aduana, y al final, pues eso, lo declararon y pudo pasar la aduana reconociendo como salazones y pesca salada. Juan Pablo, si algún día te dan la oportunidad de abrir esa tumba con las 9 llaves, ¿crees que quedará algo ahí? Supongo que sí, confío que sí. No tiene mucha pinta, ¿eh? Bueno, algo quedará. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Bueno, creo que sí.